El Señor me dio una palabra y se la quiero compartir, y se llama ¿cómo tener una fe inquebrantable? Otra vez, ¿cómo tener una fe inquebrantable? Y para ello quiero que me acompañe a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo número 22, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor así: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. ¿Abraham lo llamó Dios? Sí, respondió él, aquí estoy. Toma contigo a tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Versículo 4. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. Amén y amén. La fe es un tesoro. La fe es un regalo que Dios nos otorga para poder vivir esta vida. Si usted no tiene fe, usted no va a poder salir adelante en todo lo que usted se ha trazado, se ha propuesto y se ha programado. La fe es algo tan necesario y tan importante en la vida, pero me llama la atención que la fe es algo que no solamente es necesario, sino que también es muy valioso y debe ser protegido y debe ser cuidado. Y una de las cosas que veo en la palabra es que la fe debe ir madurando, la fe debe ir creciendo, la fe debe ir fortaleciéndose hasta transformarse en una fe inquebrantable. Mírenme a los ojos y escuche, porque mentiría yo si le digo que usted va a llegar a un punto de plenitud y estabilidad aquí en esta tierra, en el que ya no van a haber problemas, en el que ya no va a haber dolor, en el que ya no va a haber dificultad, porque parece que muchos están tratando de llegar a ese nivel. ¿Cuál será el punto y el día en donde mi relación con mi esposo o mi esposa esté tan bien que nunca volvamos a pelear? Le tengo una mala noticia: ese día no va a llegar. Esa esposa que tiene a su lado seguirá molestando hasta el día que Dios se la lleve. Dígame. Y el esposo también. Uy, se liberaron. Pero uy, Señor, ahí fue. Hasta aplaudieron. Ay, Jehová de los ejércitos. Mire, Abraham había soñado, había aguardado la respuesta del Señor, y Dios le dio lo que más anhelaba: su hijo. Pero no cualquier hijo, el hijo de la mujer que tanto amaba, el hijo de Sara. Tiene su hijo a los 100 años de vida. Uno dice: ya, logré la vida que tanto anhelaba. Logré la vida que tanto quería. Dios lo había bendecido, Dios lo había prosperado. Ahora era padre de su hijo, lo estaba criando. Y parece que en ese momento donde la vida estaba estable, Dios dice: necesito hacer algo contigo, Abraham. Y toma la decisión de probarlo. Muchos quisiéramos llegar a un punto donde no hayan pruebas, donde no hayan problemas, donde no hayan dificultades, pero aquí el punto es este: no te prepares para vivir una vida sin problemas, prepárate para tener una fe lo suficientemente fuerte para enfrentarlos, porque así como Dios estuvo contigo en el pasado, estará contigo en el futuro. Así como Dios te sacó de esa enfermedad, te sacará de los retos que vengan por delante, porque Dios estará contigo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él ha prometido, escuche bien, una eternidad para nosotros, pero tenemos que aprender a desarrollar una fe inquebrantable. Grítenme amén si me está entendiendo. Desarrolle la fe, desarróllela. Ahora la pregunta es: pastor, ¿cómo llego a ese nivel? Pues le voy a mostrar por la palabra esto. Hay gente que cree que por ser buenos no seremos probados, y que las pruebas son solamente para los malos.
Pero el libro de los Salmos, en el capítulo 11, versículo 5, dice: el Señor pone a prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Y lo primero que te quiero mostrar es esto: la fe se vuelve inquebrantable cuando la pasas por la prueba. ¿Puedes repetir eso conmigo, por favor? Diga: la fe. Más fuerte, diga: la fe se vuelve inquebrantable cuando pasa por la prueba. La prueba tiene una particularidad, y es que, escuche bien, todo lo que es probado atraviesa procesos de transición. Cuando algo va a ser cambiado, cuando algo va a ser renovado, cuando algo va a ir a un nuevo nivel, tiene que ser probado. Levante la mano todo el que algún día compró un carro aquí. Un auto. Gracias, Señor, ayúdame a entender que estoy en Argentina, Padre. Levante la mano todo el que algún día compró un auto. Levante las dos para que se vean más. Gracias. Cuando tú vas a comprar un auto usado, normalmente tú tienes el dinero, te lo prestó el banco o tú lo ahorraste. Pero tú no vas a comprar un carro si antes no le haces una inspección, si antes no lo revisas. Esa revisión se llama prueba. Entonces el carro van a chequearlo, cómo está su motor, cómo están sus llantas, cómo está su funcionamiento. Si el carro pasa la prueba, tú pagas por el carro. Si el carro no pasa la prueba, tú vas a tener dos opciones. La primera, comprarte un problema. O la segunda, buscar otra alternativa. Cada vez que Dios te va a poner en un nuevo nivel, Dios te prueba. Porque la prueba verifica el estado de cómo te encuentras tú por dentro. Y hay gente que cree: no, yo ya estoy bien, pastor. Llegué del campamento y la gloria de Dios me tiene tan lleno que yo no me voy a ir caminando para la casa ni en bus, ni en moto, ni en bicicleta. Me voy a ir en una nube de la santidad, voy a ir volando. ¡No! Escúcheme. La prueba revela lo que hay dentro de su corazón. Y si hay alguien que corre el mayor riesgo de caer, es el que más firme se siente. Por eso la Biblia lo dijo: el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque a veces entramos en un estado de comodidad, de ya yo soy el ungido de Dios, ya yo sé predicar, ya yo sé cantar, ya yo sé liderar, ya recuperé mi hogar, ya recuperé mi familia. Y la mayoría de personas que pierden lo que un día ganaron son los que se confían y descuidan lo que un día tanto les costó. Por eso la prueba nos ayuda a recordar que nuestro corazón siempre debe estar puesto en la persona de Jesucristo. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. Entonces, ya se lo decía, las pruebas te llevan a tener transiciones. Déjeme contarle una historia. Mi esposa es médico y yo pastor. Un día estábamos teniendo problemas con nuestros hijos, sobre todo con el mayor, un niño que durante toda su vida se crió viendo a mamá trabajar y papá en la obra del Señor. Desde luego yo tenía más posibilidades con mi tiempo, porque yo podía organizar mis consejerías y mis labores de la iglesia, pero ella no. Ella a veces a las 6 de la mañana ya tenía que estar en el consultorio atendiendo pacientes. Y yo era el que me levantaba, organizaba a los niños, preparaba la lonchera, los llevaba a la escuela, los recogía. Es decir, me veían más a mí que a la mamá. Y empezamos de repente a notar que el comportamiento de nuestro hijo empezó a desmejorar. Se portaba mal, no hacía caso, era rebelde. Orábamos por él, lo ungíamos con aceite de la iglesia, aceite de girasol, aceite de carro, aceite de moto, y nada, el chino seguía en reversa. Entonces oramos y pedimos consejo, porque antes de tomar una decisión importante usted tiene que hacer esas dos cosas: orar y pedir consejo. Y todos los consejos apuntaron hacia una verdad: Jerónimo necesita a su madre, ella debe estar más presente. Y entonces teníamos una batalla. Le voy a explicar por qué. La que más ganaba en mi casa era mi esposa. Ella de su salario aportaba una gran cantidad de recursos para que nuestra familia estuviera estable. Entonces mi oración era algo como esto: gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado y por la empresa de mi esposa.
por la cual podemos nosotros vivir de una mejor manera. ¿Por qué razón, pastor? Porque es que en mi casa nunca se manejó la economía de ella y mi economía. En mi familia todo era nuestro. Nunca veíamos como este es mi dinero y este es el tuyo. No, siempre fue juntos. Siempre hicimos un equipo. Pero cuando se nos vino a la cabeza la idea de que ella saliera de la empresa, yo tengo que confesarle a usted, yo dije, está bien, ella se va a ir, pero ¿y ahora de dónde va a salir? ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Es esa incertidumbre de tú saber que vas a tomar la mejor decisión, pero vas a quedar en un vacío donde no sabes cómo se va a llenar ese hueco. Y en ese momento, a la par, Dios tan lindo y tan bello y tan fiel permitió que a nosotros nos llegara una nueva fuente de bendición. Y esa fuente de bendición era a través de esas redes y de todos esos aparatos que Dios nos ha permitido usar para llegar a muchos lugares. Nunca fue algo que yo planeé o que yo quise, fue un regalo por la gracia de Dios. Pero entramos en un momento de planificación. Dije, ya va a ser difícil no tener la empresa, por lo menos hagámoslo bien hecho. Porque a mí me gusta tener todo bien programado. ¿Alguien se parece a mí? Levante la mano los que dicen, pastor, a mí me gusta tener el control de todo. A ver, levante la mano y yo lo veo. Muévanla así. Eso, muy bien. A mí también. Entonces pusimos una fecha y dijimos, trabaja mi amor hasta agosto del 2023. Porque en agosto del 2023 tú sales y yo ahí tengo cómo organizar todas las finanzas para que no vayamos a extrañar a tu empresa. Agosto del 2023. Pero mire cómo funcionan las pruebas. Las pruebas son sucesos impactantes que Dios permite en tu vida de manera inesperada para cambiarte los planes. Así no diga amén. Así es. Mayo. Voy a decirlo en argentino. Mayo. Como me vieron, estoy aprendiendo. Mayo. Y en mayo a mi esposa le toca renunciar de la empresa. Y no solo le toca renunciar de la empresa, mi pastor se va a meter con Dios, porque en ese momento yo era el pastor de jóvenes de la iglesia. Y me dice, hijo, te están llegando muchas invitaciones y muchas invitaciones y muchas invitaciones. A mí me tiene preocupado esto, porque yo podría decirte no. Esta es la hora, mis queridos hermanos, que yo voy donde Dios me manda y donde mi pastor me permite ir. Así funciona mi ministerio. Todo el que quiere invitar a este servidor tiene que enviarle una carta a mi pastor diciéndole, pastor Andrés, ¿usted daría el permiso de que el pastor Juan Pablo esté con nosotros aquí? Y si él dice sí, allá voy. Y si dice no. Y entonces él me pone esa conversación. Pero ¿recuerdan que les dije que teníamos la empresa de mi esposa y la bendición de las redes? ¿Lo recuerdan? ¿Y sabe de dónde salía la bendición de las redes? De todas las prédicas que grabábamos en la iglesia, porque yo era el pastor de jóvenes. Ya que no sabe, en mayo, mi pastor se sienta conmigo y me dice, hijo, Dios me habló. Y me habló de forma muy clara. Y me dijo que tú eres un evangelista. Eso significa que no vas a poder seguir siendo el pastor de jóvenes de la iglesia. Voy a poner a otro en tu lugar aquí, y tú vas a empezar a llevar la palabra por muchos lugares. Y yo dije, ¿qué? ¿Eso qué es? La razón de mi incertidumbre es la siguiente. A mí me formaron a la antigua. Entonces, ¿sabe cuál es mi formación ministerial? Que cada vez que alguien me dice, pastor, ¿usted va a venir? Mande la carta. Y cuando la carta dice, sí, me dice, pastor, ¿usted cuánto cobra? Y a todos les digo lo mismo, yo no cobro por predicar. No tengo honorarios, no tengo tarifas, no pido algo específico. Dios me da lo que Él me quiera dar y punto. Y eso suena hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero en la práctica es bien difícil. Hago como aplauden, aleluya. Pero le cuento. Míreme. Toda mi vida había predicado de la fe. Pero es que las pruebas tienen una particularidad. Las pruebas te llevan a vivir lo que tanto predicas, a ver si es verdad o no. Están callados ustedes. ¿Alguien dice amén? Dije que Dios a través de las pruebas te coloca a vivir lo que tú tanto dices, a ver si es genuino o es simplemente una declaración.
Entonces literalmente a mí me dijeron en mayo que yo iba a vivir por la fe. Y yo dije, Padre Celestial, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo a la empresa de mi esposa porque esta señora renunció para estar con mi hijo y estamos seguros que es la mejor decisión. Y ahora lo que era mi estabilidad me lo estás quitando, Señor, ¿qué voy a hacer? Míreme a los ojos y escuche. Cuando usted atraviesa pruebas, no se extrañe que los soportes en los que usted había edificado su vida, Dios venga y se los quite. La prueba tiene un propósito y es llevarte a confiar, no en lo que siempre has confiado, sino en lo que Dios ha prometido para ti. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. La prueba va a ser que ciertas columnas que sostenían tu vida, Dios las quite para que vuelvas a entender que tu bendición, tu provisión, tu soporte no es una empresa, tu soporte no es un cliente, tu soporte no es una compañía, tu soporte se llama Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alguien tiene que gritarle amén si me está entendiendo en esta noche. La prueba te va a dañar todo para que con lo único que te quedes sea con la presencia y las promesas de Dios. Pastor, yo me siento tan mal. Usted no sabe cuánto he llorado. Usted no sabe cuánto miedo he sentido. Pues es normal que sienta miedo. Pregúnteme si yo tenía miedo cuando mi esposa iba a renunciar. Pregúnteme. ¿Tenía miedo? ¡Claro! Pregúnteme si hice varias veces la cuenta de lo que tenía que pagar. Pregúnteme. ¿Lo hizo? Pues claro. Pregúnteme si pensé en decirle a ella que si nos salía mal del plan, pues que volviera. Claro. Yo le dije, yo lo pensé. Por esos días conocemos al director regional de la empresa y dice, cualquier cosa a la orden. Yo dije, gracias, Padre. Ahí está por si de pronto. Pero quiero que escuches esto. La prueba te va a arrinconar y te va a llevar a un punto en donde al único del cual vas a poder depender, en donde el único que va a hacer lo que tú no has podido hacer, se llama Jehová de los ejércitos. Hay gente que está siendo probada y dice, pastor, ¿quién va a cambiar a ese hombre? ¿Quién va a cambiar a esa mujer? ¿Quién va a cambiar a ese hijo? ¿Quién va a cambiar a esa hija? Dios te trajo en esta noche a manantial de vida a decirte, Dios es el que hace lo imposible posible. Camina con gozo en la prueba, porque la prueba está haciendo tu fe inquebrantable. Resumo diciéndoles, queridos hermanos, que nos lanzamos al vacío. Otra vez, al vacío. Otra vez, al vacío. Empezó el mes y yo dije, ya no me va a llegar el salario de ella. Ya no tengo prédicas. Ya no soy el pastor de jóvenes. Y desde junio del 2023 hasta la fecha hemos visto lo que nunca en nuestra vida habíamos visto. Porque ¿sabe qué hizo Dios? Me dijo, es que tu soporte no era esa empresa. Tu soporte no son tus redes. Tu soporte no es tu reconocimiento. Tu soporte no es lo que tú haces. Tu soporte es mi gracia. Y hoy te digo, hijo, aprendiste a confiar en mí. El que en mí confía, dice la Biblia, no será defraudado. Alabe a Jesús con fuerza si lo cree, por favor. La fe debe ser probada. Mire lo que dijo Job en el capítulo 23, versículo 10. Sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Qué hermosas las palabras de Job. Míreme a los ojos y escúchenlas. Sin embargo, Él sabe a dónde yo voy. No está diciendo, no está hablando de un presente, está hablando de un futuro. En otras palabras, Dios sabe cuál es el plan que tiene conmigo. Dios sabe qué es lo que Él trazó para mí. Y aunque yo sea probado, yo quiero salir puro como el oro después de esa prueba. Hay gente aquí sentada sin entender por qué está pasando las pruebas que está viviendo. Hay gente aquí sentada sin comprender por qué Dios los metió en una situación en donde literalmente, como lo hablaba con el pastor hoy, pateó el tablero y desacomodó todo. Y usted dice, ¿y ahora por dónde voy a empezar? Hoy te digo, si quieres saber por dónde empezar,
pasar. Ve y corre a la fuente inagotable como lo hizo Abraham. Abraham, Dios le dijo: necesito que me entregues a tu hijo, necesito que me entregues lo más valioso que tienes. Y Abraham decidió darle el primer lugar a Dios, porque él sabía que el mismo Dios que empezó el plan, el mismo Dios que hizo el milagro, el mismo Dios que lo consolidó, el mismo Dios que le cumplió, era el Dios que iba a estar con él en las buenas, pero también en las inciertas. Y hoy te lo digo en el nombre de Jesús: Dios va a estar contigo en lo que estás viendo, pero también en lo que no estás entendiendo. Dios va a estar contigo en lo que te llena de alegría, pero también en lo que te tiene preocupado. Pon tu mirada en Él, puesto los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe, dice la bendita palabra de Dios. Pon tu mirada en Él. Ahora, la fe se vuelve inquebrantable cuando es probada. Pero no solamente cuando es probada. Hay otra cosa que hace que la fe se vuelva inquebrantable, y es llevarla a la obediencia. ¿Está escribiendo? Escriba para que no se le olvide. Diga: llevándola a la obediencia. Uno de los grandes problemas por los cuales muchos cristianos no crecen es porque están esperando que Dios haga, pero ellos no quieren moverse en obediencia. Su vida va a cambiar cuando usted deje de criticar todo y empiece a obedecer a Dios. Así no diga amén. Así es. Su rol de esposo va a ser transformado cuando deje de estar pidiéndole a su esposa de todo y usted empiece a obedecer a Dios. ¿Están callados, ah? ¿Para qué me invitaron? Sus hijos van a ser conducidos por el camino de la sabiduría cuando usted entienda que su mayor autoridad no es su rol de padre o de madre solamente. Nuestra mayor autoridad es obedecer a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, la vida cambia. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 3 del capítulo 22 de Génesis. A la mañana siguiente, o sea, después de que Dios le da la orden, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. No fue ni al mes, ni a la semana, ni a los días, ni a los meses. No dijo: Señor, déjame disfrutar a Isaac por un tiempo y después yo lo sacrifico. No. Dios le da la orden y al otro día Abraham estaba obedeciendo. Y dice la palabra: la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Sigan, por favor. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Continuemos. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Y mientras caminaban juntos, sigamos, Isaac se dio la vuelta y le dijo: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos fuego y leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando. Sigamos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Qué momento tan crudo, pero era un momento de obediencia. A veces la obediencia te va a llevar por un camino que tú no quieres ir, pero es el mejor camino para tu vida. El que dice creer en Dios lo demuestra con obediencia. Lo voy a volver a repetir y me encantaría que el que me entendió me diga amén. El que dice creer en Dios lo demuestra con obediencia. La obediencia es la evidencia que tú reconoces el rol de Dios en tu vida. La obediencia es la evidencia que da muestras de que tú tienes claro quién es Dios.
Yo soy padre de 2 hijos, Jerónimo y Anita. Y en estos días salimos con ellos a un lugar, fuimos con ellos a comer, pero Jerónimo tenía unas tareas por hacer. Entonces, cuando íbamos llegando a la casa, nosotros vivimos como en un conjunto donde hay varias casas y hay muchos niños y juegan y todo este tiempo. Y cuando llegamos allá, llegan sus mejores amigos y le dicen: hola, Jero, vamos a jugar fútbol, salgamos. Y Jero miró a los amigos y me miró a mí y le dijo: no puedo ir, porque mi papá me mandó a hacer todas las tareas y las voy a hacer. Si termino rápido, ahora salgo. Y entró, llegó a la casa, abrió el libro y yo me quedé sorprendido porque esa fue la orden que yo le di. Pero yo no sé si a usted le pasa con sus hijos. Hay algo que me pasa a mí con los míos. ¿No le ha pasado alguna vez que usted le da una orden a sus hijos y parece que les entra por un oído y les sale por el otro? Dígame amén. Y entonces nos desesperamos, ¿verdad? Porque no obedecen. Y si algo nos descompone a nosotros como padres, es la desobediencia de nuestros hijos. Es más, nosotros sabemos que donde hay desobediencia hay problemas. Pero cuando Jerónimo tan detalladamente dijo: voy a entrar a hacer las tareas, y renunció a lo que él quería para obedecer mi instrucción, mi esposa me dice: mi amor, la tarea del niño es para la otra semana. Entonces yo miré a Jerónimo y le dije: hijo, señor, ve a jugar con tus amigos. Él se quedó mirándome así y me dijo: ¿en serio? Y yo por dentro dije: si no sale rápido, aquí se queda llave. Le dije: sí, ve a jugar. Soltó esos lapiceros y salió corriendo y gritó a los amigos: ¡sí me dejaron salir! Y se... jugar. ¿Por qué? Ahora, también han habido casos en donde yo le he dicho a Jerónimo: siéntese, y no se sienta. Coma, y no come. Haga la tarea, y no la hace. ¿Qué pasa cuando ante una orden encuentras resistencia? Cuando tú le das una orden a tu hijo y tu hijo camina en desobediencia, tú en lugar de ser lapso, te pones más fuerte con él. ¿Es así o no es así? Ay, no, ¿qué haremos? Aquí en Pérez no hay padres. ¿Es así o no es así? Pero note cómo la obediencia abre llaves y permite cosas de bendición. Hoy quiero que escuches lo que te voy a decir. Habrán momentos en lo que tú estás viviendo en donde de la única forma que saldrás victorioso será con obediencia a Dios. No te dejes confundir por el enemigo. Hay gente aquí que quiere que el hogar le cambie, pero quieren seguir emborrachándose los fines de semana con sus amigos. Eso no es obediencia a Dios. Eso es que tú te estás dejando llevar por tu pecado y por tus cadenas. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, esas cadenas Cristo las quiere romper, porque tú no tienes por qué depender del trago. Tú no tienes por qué depender de un vicio. Tú no tienes por qué depender de una adicción. Tienes que caminar en obediencia a Dios. ¿Sabes por qué hay gente que está jugando con Dios? Porque obedecen a Dios a veces. Eso se tiene que acabar en el nombre de Jesús. Dios está buscando una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que diga: no lo obedeceré a veces, voy a obedecerlo siempre, en el nombre de Jesús. Dígame amén. Obediencia a Dios es que cuando aparezca el filisteo incircunciso, ese que fue novio suyo en la adolescencia, hermana, y le dice: ¿usted por qué tan solita y tan bonita? Ese esposo suyo como está de feo. Hermana, primero que todo, asuma su responsabilidad. Si se le puso feo, pídale al Señor que le bendiga la mano, pues, porque usted tiene mala mano. Pero no le dé lugar a lo que no tiene que darle lugar. Hay gente que está jugando con el pecado en lo secreto y creen que por venir a la iglesia están obedeciendo a Dios. Ay, no diga eso, pastor. Sí lo digo. La obediencia a Dios
es entender que tú tienes que ponerle un límite y un alto a lo que te está dañando la vida, a lo que está alterando tu salvación, a lo que tú sabes que no debes permitir, a lo que tú sabes, a toda puerta que abriste al pecado, ciérrala en el nombre de Jesús y di: yo no voy a jugar más con esto. A mí me están enseñando que para tener una fe inquebrantable tengo que ser una persona en obediencia, tengo que ser una persona que camina en integridad, tengo que ser una persona que hace la voluntad de Dios. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo creo en el nombre de Jesús que esa obediencia te va a mostrar las más grandes respuestas de Dios para tu vida. Él quiere de nosotros obediencia. Otra vez, diga conmigo: obediencia. Ahora, ¿por qué hay personas que no quieren obedecer las instrucciones de Dios? Por muchas cosas. En nuestro caso, permítame remontarme a la historia del testimonio que le conté. Nosotros teníamos miedo. Dios nos trazó una ruta y es: vivan y dependan de mí. Y eso se escuchaba hermoso, pero yo le digo la verdad, teníamos miedo. Hay otras personas que están paralizadas porque dicen: pastor, es que si yo empiezo a obedecer a Dios y saco esos negocios turbios que tengo, esos negocios indebidos que yo un día firmé y permití, ¿ahora de dónde voy a comer? ¿Ahora de dónde saldrá la provisión? Entonces tienen temor de soltar cosas que usted sabe que no son de Dios, pero que usted permitió que se volvieran un soporte en su vida. Escúcheme, la más grande bendición de su vida no está en desobedecer a Dios, está en obedecerlo. Pero lo primero que tienes que vencer para caminar en obediencia es ese miedo, ese temor, esa incertidumbre, ese ¿y ahora qué voy a hacer? Señor, pero es que si te obedezco voy a perder todo lo que había logrado. ¿Usted no cree que eso se le pasó por la cabeza a Abraham? Tanto que esperé para tener este muchacho, 100 años. Mi esposa, siendo una anciana, dio a luz a este bebé y ahora Dios me lo está pidiendo. Es que no espere que la obediencia se muestre en las cosas sencillas. A veces nuestra obediencia va a hacer gala cuando tengamos que hacer y renunciar a lo que nosotros no queremos renunciar. Habrán momentos en donde Dios te va a pedir cosas que Él mismo te entregó. Lo voy a volver a repetir. Habrán momentos en donde para Dios medir tu obediencia te va a pedir cosas que Él mismo te entregó. Así no diga menos yo. Les voy a contar una historia. Yo milagrosamente grabé un disco con canciones, con música, porque yo era el director de alabanza de la iglesia. Y digo milagrosamente porque Dios usó un empresario de la iglesia que me dijo: pastor, yo quiero pagar toda la grabación de tu disco. Y así fue, la pagó. Ahora yo tenía un CD y me empezaron a invitar por muchos lugares a cantar. Pregúnteme si yo predicaba. No, yo cantaba. Pregúnteme si me gustaba predicar. No, yo le decía a mi pastor: yo canto y usted predica. Yo preparo el ambiente y usted después viene y páquete. A mí no me gustaba predicar. Yo ya había planificado mi vida para ser un adorador. Grabé el disco, ya que no sabe, Dios me empezó a abrir puertas. Empecé a viajar, empecé a sonar en emisoras, salí hasta en un canal de televisión. Usted viera cómo me veía de sexy, de todo. Pero esa vida me agarró en una curva de inmadurez, porque a veces hay cosas que Dios te da, pero si tú no respondes con madurez, Dios te las quita. Se lo voy a volver a decir. Hay cosas que Dios te entrega, pero si usted no responde con madurez, Dios se las puede quitar a usted. Ese fue el caso de Saúl. Le entregó el reinado, pero Saúl no logró. Creció su reinado, creció su fama, creció su poderío, creció su fuerza, pero no creció su humildad, no creció su obediencia, no creció su madurez. Dios se lo quitó. Así que nunca deje de crecer. No importa lo que Dios le dé, siga creciendo. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Entonces Dios me entrega esa bendición, pero yo empecé a tener delirio de artista. ¿Cómo le parece, pastor? Yo tenía un carro chiquito. Yo no le debía a nadie mi carro, era mío.
no estaba con el banco, no, era mío, pero era chiquito. Y yo un día vi mi carro y yo dije, ese carro tan chiquito para un cantante como yo no sirve. Entonces fui, me endeudé y me compré una camioneta. Cuando vi la camioneta yo dije, esta sí sirve para mí, esta sí. Y empecé a pagar una deuda que yo no necesitaba. ¿Me está entendiendo? Que sí me está entendiendo. Después dije, me invitaron a cantar a un lugar y yo con esta ropa, no, tengo que comprarme ropa nueva. Y entonces fui y me compré ropa nueva, pero la ropa espectacular. ¿Ya que no sabe con qué la pagaba? Con la tarjeta de crédito que no duele nada. Y empecé a vivir como no podía vivir. Empecé a gastar lo que no debía gastar. Porque hay gente que dice, Señor, ¿por qué yo estoy pasando por estas dificultades? Hay dificultades que usted con su desorden y su indisciplina se metió solito, papá. Así no diga amén. Así es. Y entonces llegó un punto donde yo quedé, vea, sin poder pagar nada. Me tocó vender todo lo que tenía y no me alcanzó para pagar. Quedé endeudado. Pero ¿sabe quién sabía eso? Nadie. Porque qué vergüenza. ¿Cómo les voy a contar? Llegó diciembre y puse en mis redes sociales agenda abierta. Hermanos, no me llamó nadie. No me llamaban ni a toser. Pastor Lerman. Nada. Cero, bloqueado. Y entonces yo le hice una pregunta a Dios. Yo le dije, Señor, ¿para qué me abriste estas puertas? ¿Para qué me diste este CD? ¿Si me ibas a cerrar las puertas? Dios me había entregado a Isaac y ahora me estaba pidiendo que lo sacrificara. Es que cuando usted no tiene madurez espiritual, usted corre el riesgo de poner a su Isaac en el lugar que solamente debe tener Dios. Y entonces, Dios, para asegurarse que el trono de tu vida le pertenezca a Él, te va a quitar cosas que tú mismo pusiste en el lugar de Dios. Y yo tuve que entregarlo todo. Mi pastor me dice, hijo, necesito que te vayas a pastorear una iglesia, una sede de nosotros, una iglesia pequeña dentro de la ciudad. Y yo le dije, no, pastor. Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque yo no soy pastor. A mí no me gusta predicar y además yo soy un salmista. ¿Qué tal que me inviten? No tenía ni una invitación, pero yo decía, ¿qué tal? Uno sabe, de pronto me llaman y siendo el pastor de una iglesia más pequeña no me puedo mover. Porque los que son pastores aquí o desarrollan un ministerio aquí saben que en una iglesia que está empezando o en una iglesia pequeña, si el pastor no está, no hay culto. No pasa nada. Yo era el que abría la puerta, el que tocaba el piano, el que hacía todo. Y entonces me mandaron allá a esa iglesia. Un año entero. ¿Y sabe por qué me fui? Pregúnteme por qué me fui. No, pregúnteme con más fuerza. Por pura obediencia. Por más nada. Pregúnteme si yo quería ir. No. Pregúnteme si yo soñaba con estar ahí. Pregúnteme si cuando yo abrí la puerta dije, aleluya, Padre, estoy en el lugar que tú quieres para mí. No, papá, yo no quería estar ahí. Pero la obediencia te va a poner en escenarios que aunque tú no quieres, son lo mejor de Dios para tu vida. En esa pequeñita iglesia, el salmista Juan Pablo se transformó en el predicador Juan Pablo. Aprendí a predicar. Claro, yo tenía que predicar en todos los cultos, en las funerarias, en las presentaciones de los niños, en las casas, en las visitas. A todos yo no soy predicador. Ahora, pregúnteme, ¿qué prefiero, si cantar o predicar? No les entendí la pregunta. Pregúnteme. ¿Qué preferís? Predicar. Toda una vida predicar. Pero ¿sabes dónde apareció ese amor?
en un acto de obediencia. Hay cosas que Dios te está pidiendo y tú tienes miedo y no las quieres hacer, pero tal vez al otro lado de tu miedo está una nueva y una mejor temporada de Dios para tu vida. Lo mejor que puedes hacer no es tu voluntad, sino la voluntad de tu Padre Celestial, que tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Grítenme amén si lo creen, por favor. Suelte el miedo y obedezca. Hay gente que está paralizada. Me acuerdo la primera vez que fui a Disney. Fui con mi esposa, ella estaba embarazada de mi hija y mi hijo mayor estaba chiquitico. Y entonces hicimos fila para montarnos en una montaña rusa, que fue lo más cerca que yo estuve de la muerte, querido hermano. Le voy a contar. Era una montaña rusa oscura. Los que han ido me entenderán. Es oscura, uno no ve nada. Usted se sube en los carritos, pero el problema es este. Yo desde muy pequeño siempre fui cobarde. Y no solamente cobarde, nací en un hogar donde no tuve posibilidades para tener valentía, porque en mi casa éramos muy pobres. Entonces imagínese, yo conocí el mar a los 20 años. Cuando yo llegué, hay un video de eso. Yo ya pagué para que no saliera el video nunca a la luz, pero yo salgo llorando así viendo el video y todos se burlaban de mí. Pero yo, cuando puse mis pies en el agua, yo no creía en nadie. Yo decía, Padre, qué belleza esto. Entonces yo crecí con muchos temores y con muchos traumas en la vida. Y cuando yo voy a la montaña rusa, estábamos mi esposa, una prima de ella que vive en Estados Unidos, mi hijo y yo. Y entonces en la montaña rusa mi hijo no se podía montar y mi esposa me dice, súbete tú. Y yo quería quedar como un valiente, pero yo tenía un miedo, querido hermano, usted no se alcanza a imaginar. Yo antes de subirme dije, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me subí y ella me dice, cuando estés en la montaña rusa, como una científica, y sientas miedo, levanta las manos y grita. ¿Qué? ¡Ah! Sí, así, para que liberes la adrenalina y no sientas miedo. Yo, esta señora está loca. Hicimos fila casi 1 hora, hermano. Cuando por fin llegamos, a que no sabe cuál carrito estaba ahí parqueado, el de nosotros. La primera silla, o sea, en la punta de la silla. Ay, y como yo iba con la prima de mi esposa, ella me dice, te haces adelante. Y yo, Padre, yo quería quedar como un varón valiente. Y le dije, sí. Y yo por dentro dije, Padre, ahí voy a verte cara a cara, Señor. Me senté yo ahí, hermano, y arranca esa montaña rusa. Después arranca a subir. Y el problema, ¿sabe cuál es? Que como es oscura, no se ve nada. O sea, usted no sabe a qué hora se le va a acabar el mundo. Y ahí va yo. Cuando eso llega arriba, una voz habla. Y se descuelga esa montaña, hermano. Pregúnteme si yo me quería subir. ¡No! Yo quería seguir viviendo, yo no quería morir. Pero por quedar bien con esta señora, yo me subí. Cuando eso está arriba, se descuelga eso, hermano, y ¡fua! Y ahí va. ¡Fua! Y yo me acordé. ¡Ah! ¡Ah! Esa cosa tomaba fotos. ¡Chaca! ¿A que no sabe cómo salí en la foto? Pero cuando me bajé de la montaña rusa y eso paró, yo dije, me quiero subir otra vez. Y volví a hacer la fila. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Hay cosas que usted no quiere hacer por miedo, pero una vez las haga, va a comprobar que su mejor decisión es obedecer a Dios. Deje de paralizarse y crea en Dios. Si Dios lo está empujando, muévase. Si Dios lo está llamando, alguien grite amén. Muévase en obediencia y va a ver la bendición de Dios. Hoy en día, 1 año después casi, si alguien me pregunta y me dice, pastor, ¿puede alguien vivir de la fe?
le diría: ¿puede alguien vivir de la fe? ¿Puede alguien vivir de la mano poderosa de Dios? Hace un año yo creía que eso era imposible, pero después de lanzarme, sé que no hay mejor decisión que obedecer a Dios. Mientras Dios ocupe el primer lugar en tu vida, hay gigantes que se van a poner frente a ti y van a caer no por tu fuerza, no por tu talento, no por tus contactos, no por tus amigos. Van a caer por el poder de Dios, porque Dios respalda a la gente obediente. Gríteme amén si me está entendiendo y alabe a Jesucristo. Obediencia. Obediencia. Tercero y último, para poder desarrollar una fe inquebrantable, ¿podemos recapitular, por favor? ¿Me ayudarían? ¿Qué fue lo primero que le enseñé para tener una fe inquebrantable? La fe debe ser probada. Para que la fe llegue al punto de ser inquebrantable, primero la van a probar. Lo segundo que hace que tu fe se fortalezca es la obediencia. Cuanto más obediente seas, más se va a fortalecer tu fe. Cuanto más decidas ir en pos de Dios, más fuerte vas a ser. Pero aquí viene lo tercero y último, escríbalo por favor. Una fe se vuelve inquebrantable cuando la aprendes a enfocar en la respuesta divina. El problema de nosotros cuando se trata de fe es que enfocamos la respuesta humana y no la respuesta divina. Míreme a los ojos. Míreme a los ojos. Por ejemplo, una esposa que tenga un hogar roto con su esposo y haya decidido creer en la restauración de su familia y haya decidido creer en la restauración de su hogar, necesitará poner su mirada no en lo que el esposo está haciendo o va a hacer, sino en lo que Dios ha dicho y en lo que él puede hacer. Personas que tal vez son empresarios, negociantes, trabajadores, emprendedores, y han dicho: pastor, yo quiero salir adelante. Dios me dio una visión, Dios me dio un sueño, Dios me dio una idea, pero para poder construir esta idea necesito un préstamo que el banco me haga para poder capitalizarme y empezar. ¿Sabe cuál es el error suyo en su fe? Que usted todo el día está esperando que el gerente del banco lo llame, que el banco le diga que sí y que el banco le conteste. Por eso es que mucha gente no logra fortalecer su fe, porque la respuesta más importante no es la respuesta del hombre, es la respuesta divina. Y hay momentos donde Dios de forma intencional va a hacer que el hombre guarde silencio y no te diga nada, para que tú dejes de esperar en el hombre y vuelvas a esperar en Dios. Así no diga amén. Así es. Enfocarme en la respuesta divina no es fácil. Abraham estaba viendo la situación humana. Llegó hasta el monte Moriah. Su hijo le dice: papá, está todo y el cordero. Y el papá le dice: Dios lo va a proveer, hijo. Pero la Biblia no nos dice cómo logró amarrar a su hijo y ponerlo sobre el altar donde lo iba a sacrificar. Tampoco nos cuenta qué palabras le dijo a Abraham. Solo sabemos de que fue un tema silencioso, porque no hay detalles. Si su papá le dijo: acuéstate aquí, voy a hacer un juego contigo, no sé. No puedo hacer más que especular porque no tenemos detalles. Pero ahí estaba Isaac, amarrado con un padre decidido a obedecer a Dios, con un padre que le estaba demostrando a Dios que lo más importante de su vida no era Isaac, era Dios. Y justo cuando iba a acabar con la vida de su hijo, llega la respuesta divina. Mírame a los ojos. Tú que sientes que va a morir lo que tanto amas, mírame a los ojos. Tú que sientes que estás a punto de perder lo que es más valioso en ti. Si Dios ve que el primer lugar en tu corazón lo ocupa Él, la respuesta llegará a tu vida también, en el nombre de Jesús.
Cuando se activa la respuesta. Cuando le decimos, Señor, es que lo más importante no es ese contrato. Lo más importante no es esa puerta. Lo más importante no es esa llamada. Lo más importante no es ese reconocimiento. Lo más importante no es ese novio, no es esa novia, no es ese hombre, no es esa mujer. Lo más importante en mi vida eres tú. Cuando Dios ve eso en tu corazón, se va a activar la respuesta divina. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que Dios va a hacer en esta noche, pero Él está quebrando todo para que lo más fuerte en tu vida sea la convicción de saber que Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dígame amén si lo cree, por favor. Permítase creer y esperar en la respuesta divina de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 7 dice: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder, y hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Alégrense de verdad. Otra vez, alégrense de verdad. ¿Puede leer eso conmigo? Repetir eso conmigo fuerte. 1, 2, 3. Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica y está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¡Qué palabra tan hermosa! La palabra de mi Señor. Cuando dice la fe te va a proteger. ¿Recuerda lo que le dije al principio? No podemos llegar al día en el que no tengamos problemas, pero sí podremos llegar al día que cuando aparezcan los problemas, encuentren en nosotros una fe inquebrantable, una fe fuerte, una fe que ha aprendido que las pruebas son parte del proceso. Pero Pedro dijo: les espera una alegría inmensa. Y yo quiero que alguien tome esa palabra en su corazón en el nombre de Jesús. Hablo con aquel que está siendo probado. Hablo con aquel que está pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Hablo con aquel que está pasando por la incertidumbre de un diagnóstico médico, que lo primero que te hace pensar es en que tu vida se va a acabar o que tu vida va a cambiar para siempre. Esa prueba traerá un gozo inmenso. Alguien toma esa palabra en el nombre de Jesús. Te espera un gozo inmenso. Te espera un momento en donde mirarás hacia atrás y te llenarás de alegría, y podrás testificar el poder de Dios, y podrás decir: gracias Padre Celestial, porque tú estuviste conmigo. Gracias Padre Celestial, porque en ese desierto vi tu mano. Gracias porque en ese dolor vi tu mano. Gracias porque en esa adversidad vi tu mano. Pero ¿sabe qué me encanta? Que la fe te da firmeza. Repite esa palabra fuerte. 1, 2, 3. ¿La fe te da qué? Firmeza. ¿Sabe cuál es el problema? Que el que no tiene firmeza no puede crecer. Voy a pararme en este púlpito. ¿Qué creyeron? Yo soy loco, pero no tanto. ¿Sabe por qué no me puedo parar aquí? Primero, porque es santo. Pero segundo, porque esto no es... Repítalo sin pena, hombre. ¿Esto no es qué? No es firme. Entonces, si yo pongo algo pesado sobre esto, se cae. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Si yo te cargo a ti y te paro acá, te caes. Porque donde no hay firmeza no se puede edificar nada. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Pero si yo vengo con este señor que está bien pesado y yo lo corro y yo lo paro aquí, usted venga para acá,
y yo los paro acá. Suban. Y yo los paro acá. Venga, corra. Y yo los paro aquí arriba. Vengan acá. Salten. 1, 2, 3, salten. Miren lo que pasa. ¿Está viendo? Por cuanto esto es firme, lo firme trae resistencia. Cuando algo es firme, puedes poner más en ese lugar. Hay pruebas que te están haciendo más firme. Hay pruebas que te están construyendo como una persona más fuerte. Hay pruebas que te están dando un nivel de fuerza mayor. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ha terminado contigo. Abraham creyó que con Isaac ya todo estaba hecho, pero Dios todavía tenía más para él. Por eso la prueba, escúchame bien, una vez te muestres tu firmeza, Dios colocará algo nuevo sobre tu vida. Dígame amén si lo crees, por favor, y alabe a Jesucristo. La fe te da firmeza. Y yo quiero orar en esta noche por todos aquellos que dicen hoy, pastor, yo creo que mi fe necesita ser procesada, entrar al taller de Dios. Porque sí, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero mi fe es una fe que se quebranta, débil, que a veces ha estado sujeta a las circunstancias, que a veces ha estado sujeta a lo que sus ojos ven. Entonces creo mientras todo vaya bien, pero cuando las cosas se salen de su cauce, dudo con mucha facilidad. Yo voy a orar por aquellos que en esta noche dicen conmigo, hoy agradezco a Dios por la prueba. Hoy agradezco a Dios por la obediencia. Hoy agradezco a Dios por su respuesta. Si pones tu mirada en esas tres cosas, yo estoy seguro que tu fe se va a fortalecer. Y la próxima vez que el enemigo venga a levantarse a tratar de quebrarse, que se le quiebre la mano primero a él, porque en ti va a haber una fe inquebrantable. Y le vas a decir, tú me vas a venir a amenazar enfermedad, a mí Dios ya me levantó del cáncer y estoy vivo. Tú me vas a venir a amenazar, yo ya he visto la mano del Señor. Que voy a quebrar, yo he visto un Dios que provee. Que no tendrá dinero, la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga el pan. Que las puertas se cerraron, yo he visto a mi Dios cerrar, pero también he visto a mi Dios abrir delante de mi vida. Alguien diga mi amén en esta noche. Si usted necesita esa oración, venga aquí al altar, porque quiero orar por usted en esta preciosa y maravillosa noche. Que el Señor bendiga tu vida y te inunde con su paz. Le pido al Señor que esta palabra te haya edificado, te haya fortalecido y te haya levantado, y que puedas llegar a ese nivel de tener y alcanzar una fe inquebrantable. Déjame orar por ti en este momento. Padre, te doy gracias. Gracias por todo lo que nos enseñaste en el día de hoy. Gracias porque nos dijiste que la prueba fortalece la fe. Gracias porque nos enseñaste, bendito Dios, que en medio de los procesos que tenemos que pasar, la obediencia fortalece nuestra fe. Pero si hay algo que nos vuelve inquebrantables, es aprender a esperar en ti más que en el hombre. Señor, oro por cada persona que está en este lugar y está recibiendo esta palabra, y te ruego en el nombre de Jesús que produzcas eso en nosotros y que podamos desarrollar con el poder del Espíritu Santo una fe inquebrantable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te mando un fuerte abrazo, y si esta palabra bendijo tu vida, te animo a presionar me gusta, déjanos un comentario o comparte la palabra con alguien más. Que el Señor te bendiga grandemente, y seguimos orando unos por los otros para que cada semana tengamos un momento, un tiempo para recibir de la palabra del Señor y ser juntos edificados. Que el Señor te bendiga.